Hola a todos, mi nombre es Diana Marcela Hernández, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Minuto de Dios. Vamos a hablar sobre cartografía, territorios educativos construyendo sentido en las educaciones del siglo XXI, del profesor Carlos Calvo. El profesor hace referencia a que el cerebro humano, dentro de su funcionamiento y las bases de su constitución, elabora una sinapsis entre millones de neuronas, lo cual pues complejiza la naturaleza del pensamiento, y esto lo lleva a hacer referencia a que este hecho del potencial que tiene el ser humano pues garantizaría de alguna manera el avance en todos los aprendizajes que éste genere. La cartografía del docente Carlos Calvo pues nos muestra, nos evidencia unos postulados, y esos están condicionados por la plasticidad del cerebro, los valores éticos y las nuevas realidades, estas enfocadas al paradigma que desarrolla la ciencia y el estudio, pues que ha sido las bases de los elementos educativos. Dentro de los procesos reflexivos destaco tres elementos fundamentales: la continua búsqueda de saberes, la comprensión de estos fenómenos y cómo el docente hace un proceso y un papel fundamental dentro de este desarrollo, dentro de la vinculación de todos estos saberes. Esto asociado un poco a lo que habla el documento sobre un Estado neoliberal que se convierte en una forma de controlar de alguna manera el comportamiento, y esto hace pues que dentro de la dinámica de las instituciones pues se aumenten las pérdidas, los estudiantes no adquieran ese proceso integral que es el fin de la educación, y los saberes pues se vean vinculados sobre la experiencia que esté fuera del aula, lo cual pues debería ser un espacio dado por los aprendizajes propios de este escenario. Dentro de la argumentación podríamos hablar sobre los elementos que hacen parte del discurso y refieren a qué es lo que realmente se aprende en la escuela. Las implicaciones, pues, es la transmisión del conocimiento, es darle un sentido reflexivo frente al ejercicio que hacemos como docentes. Los aprendizajes que buscamos en los estudiantes deberían ser de una manera significativa, de tal forma que incida directamente sobre su educación y sobre la construcción del conocimiento. Si bien estamos sujetos a toda la política pública y al Estado neoliberal, pues estas nuevas tecnologías están asociadas a todo el esquema mercantilista de la educación, y digamos que las estrategias que estamos llevando a cabo, que están como muy asociadas al tema tecnológico, vinculando todo este documento del profesor, pues es una forma de pensarnos la educación pública, la educación estatal, como un derecho fundamental que responda a las necesidades propias de la escuela, de la sociedad colombiana, que rompa claramente con la exclusión y que propenda pues por un desarrollo actual del sistema muchísimo más integral. Las lógicas del sistema pues deberían apuntar a propender por garantizar pues todos los elementos que los estudiantes y los colegios necesitan para obtener unos resultados óptimos. Sin embargo, la clase capitalista neoliberal pues ha incidido mucho en la forma
cómo en las aulas se desarrollan las actividades, puesto que dependemos de la inyección de los recursos. Sin embargo, el rol del docente también está un poco permeado por las características del sistema. ¿Con qué intención se busca que los estudiantes aprendan desde los postulados del profesor Carlos Calvo, que le quitaríamos a la escuela? Sigue manteniéndose el esquema tradicional, la mercantilización de la educación, un sistema dominante capitalista. En caso de la educación pública, pues la privatización de algunos estamentos, la exclusión de movimientos populares. En ocasiones se pierde el papel transformador del docente, y que éstas no obedezcan a esa transformación de la realidad material de las comunidades y de toda la población colombiana. Como docentes somos sujetos de cambio, somos elementos transformadores del sistema. Buscamos que los estudiantes tengan una formación integral, aprovechando todo ese potencial del que habla el profesor Carlos, y que esto permita que los niños, las niñas se involucren de diferentes maneras a partir de todos esos procesos intelectuales, emocionales, sociales, culturales, dentro de la explotación del conocimiento, y que él sea partícipe fundamental de su formación. En este caso, la función del educador pues es de acompañar ese proceso. Dentro del fin que buscamos a través de estos procesos formativos, pues es que el estudiante sea competitivo frente a las realidades sociales. La función de la escuela debe ser promoverlos para enfrentar la vida, enrutar esas posibilidades a un desarrollo totalmente integral y conscientes de su propio proyecto de vida. Para finalizar, pues tenemos dentro de las conclusiones pues, del documento los aportes que hace el profesor frente a la función del docente como innovador, como partícipe de ese proceso, el que proporciona herramientas para desarrollar competencias que le permitan proyectarse hacia una sociedad y responder pues a esas necesidades. Muchas gracias a todos. Espero sea importante esta reflexión para nuestro proceso formativo. Muchísimas gracias.